la imagen. Bueno, tenemos datos de PCE y tuvimos el dato de inflación, pero hemos visto gran volatilidad durante la semana. Y recordar, esto comienza desde que nosotros alertábamos con el cuidado. Para aquellos que sean más habituales en este seminario, podrán ver cómo nosotros hemos seguido de manera exacta esta debilidad que tenía el SP500, en donde nosotros incluso pusimos cuidado en un contexto que el mercado se movía en un nivel muy estrecho. Bueno, fue en ese momento cuando ya se comenzó a mostrar la reversión y nosotros les decíamos, hay un tema macroeconómico fundamental, nosotros no somos eternamente alcistas o bajistas, pero sí veíamos el riesgo de una reversión en el precio y que podríamos estar ante un techo de más de largo plazo. Bueno, esa corrección de momento se está materializando. Y esto está cambiando la dinámica del mercado. Y es donde nosotros vamos a estar abordando actualmente qué es lo que sucede en el mercado y entender. Hemos visto que hemos pasado desde un inicio de año, de descontar 6 recortes de la tasa de interés a solo uno. Entonces, entendamos esta dinámica. Esta dinámica se influye principalmente por la liquidez del mercado, los resultados empresariales y los datos macroeconómicos. Vamos a entender ahora qué es lo que está pasando y cómo interpretarlo en los mercados. Ok, les traje esta presentación en donde vamos a abordar qué es lo que pasó con el dato de PCE. Vamos a abordar lo que está pasando durante la semana, pero tuvimos un dato y una lectura inicial. Vamos a ver cuál es el contexto para que ustedes puedan desarrollar este mismo análisis en su propia plataforma, la Station. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que el dato de PCE es el indicador favorito de la Fed. ¿Por qué? Porque es el que utiliza en las proyecciones económicas. Recordad, este miércoles tenemos decisión de tasas por parte de la Fed. Cuando nosotros vemos un dato de PCE, nosotros vamos a ver que en estas proyecciones económicas involucran el dato de PCE como medida de inflación. ¿Cuál es la diferencia con el IPC o son iguales? Bueno, acá partiendo en que estos son distintos. Los dos buscan lo mismo, medir la presión inflacionaria, pero el cálculo es diferente. El IPC, ¿qué sucede? Bueno, tiene una canasta de bienes, lo que se actualizan una vez al año y van siguiendo el rendimiento del precio. La variación porcentual es la presión inflacionaria. El PCE hace lo mismo, tiene una canasta base y va siguiendo su revalorización porcentual, pero de manera trimestral, y también tiene el efecto sustitución y cambio de la ponderación. ¿A qué voy con eso? El IPC, si mantiene estable la vivienda, por ejemplo, en un 50%, el PCE la va a ir cambiando si empieza a incrementar el gasto en salud, por ejemplo, en la pandemia COVID. Entonces, de pasar a un 50, podría pasar a un 40%. También, si vemos que, por ejemplo, el queso comienza a subir bastante de precio, lo que hace el IPC es registrar esa subida en el valor del queso porque era uno de los productos que tenía. Bueno, el PCE va a ver que generalmente la conducta del consumidor va a ser preferir jamón, por ejemplo. Entonces va a hacer ese cambio de producto para tener un seguimiento más real de la inflación. Y es por eso que la Fed se enfoca mucho en el dato de PCE. Bueno, ¿qué tuvimos esta semana en Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los datos relevantes? Veíamos y alertamos el día lunes que datos de PIB y PCE eran los que podían generar mayor volatilidad en conjunto a los resultados empresariales. ¿Qué es lo que vimos? Acá tenemos el dato de PIB de ayer y a muchos les sorprendió el resultado. ¿Por qué? Porque veíamos un PIB al alza en un contexto que tenemos alta inflación, que es lo que busca la política monetaria, reducir la actividad económica. Entonces muchos de ustedes tenían la duda de que, hey, está cayendo la actividad económica, pero el mercado reaccionó a la baja. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que analizar el total de los datos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el GDP, que es el Producto Interno Bruto, esta línea roja, que efectivamente se va desacelerando. El problema es cuando lo comparamos con el deflactor del PIB y vemos esta presión inflacionaria. ¿Qué es lo que sucedió? La inflación fue al alza. Lo que sugiere acá con este gráfico de Zero Hedge, este escenario de esta inflación. Si bien no se ha materializado, vemos una caída de la actividad económica, pero la presión inflacionaria continúan. Y eso fue lo que alertó el mercado el día de ayer. ¿Y ahora qué tuvimos los datos? Bueno, tuvimos los datos de PCE, fueron datos moderados. Si bien estuvieron por sobre la previsión, veíamos cómo las perspectivas iban a ver ese escenario de sobre la previsión. ¿Qué fue lo que niveló el sentimiento del mercado? Y por eso tuvimos una reacción casi plana. Bueno, es que el dato de PCE fue más moderado a este dato que vimos ayer.
que se había descontado con el deflactor del PIB. Entonces estamos viendo cómo el PCE tendió al alza, pero se mantuvo en la presión inflacionaria del dato anterior. No tuvo la caída que se esperaba, pero tampoco presentó mayor presión inflacionaria, por lo que ese dato fue considerado neutral por parte del mercado. Pero cuando nosotros vamos más al detalle, ¿qué es lo que estamos viendo? Recordar, el PCE mide mediante el gasto del consumidor, por lo que nosotros tenemos medidas para ver qué es lo que está pasando con el consumidor. Acá con esta gráfica de Bloomberg vemos que el gasto superó los ingresos. Estamos viendo cómo la conducta del consumidor está haciendo consumir más que los ingresos que está obteniendo. Y acá no hay que ser un financiero para entender que eso genera desequilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, y les traigo esta gráfica? Entendamos, estamos viendo que una persona que consume y productos y también gana X salario, estamos viendo cómo lo que está consumiendo actualmente está superando a su capacidad de generar dinero. ¿Qué es lo que indica eso? Hey, hay un desequilibrio financiero en las personas. ¿Qué es lo que podría llevar a eso? A posible impago de deuda y menor caída en el consumo. Bueno, si nosotros nos ponemos de manera simple y sentido común, ¿qué es lo que debería hacer la persona? Reducir lo que está consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que podría traer? Una caída en el PIB, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos el consumo de las personas, vemos que este consumo, y lo graficamos bastante con las ventas minoristas, representa 2/3 del Producto Interno Bruto. 2/3. Entonces, ¿qué es lo que está indicando el gasto por el consumo? Que hay un consumidor debilitado. Bueno, entonces, generalmente, cuando nosotros nos abarcábamos de cara a 2021, 2022 y siempre teníamos la duda, hey, ¿por qué no llega la recesión? ¿Cuál era la respuesta? Tiene ahorros. Tiene bastante ahorros. Tanto la empresa como los consumidores tuvieron bastante ahorros tras los estímulos monetarios que habían llegado por parte de la pandemia COVID. Bueno, ahora vemos cómo la tasa de ahorro se sigue desplomando del 3.6 al 3.2%. Es el nivel más bajo desde noviembre de 2022. Es decir, las personas están quemando su ahorro para poder sostener su nivel de vida. En el punto en que no puedan tener más ahorro o que se vayan incrementando los precios, deberíamos ver una contracción más acelerada del Producto Interno Bruto. Y recordar, cuando comenzamos a ver trimestres negativos, es el inicio y es el deterioro de una economía indicando recesión. Entonces, es el contexto que se está moviendo en el mercado actualmente. Le indicábamos, antes cuando estamos máximos históricos, el mercado se está equilibrando en una línea muy fina entre el soft landing y los riesgos de recesión. Estamos viendo cómo ahora se está materializando estas perspectivas y cambiando la dinámica del mercado. ¿Qué es lo que ha llevado al mercado a tener estas condiciones restrictivas? Las tasas de interés. Y es por eso que el enfoque continúa siendo las tasas de liquidez. Muy buen día a todos. Recordad, chicos, si tienen alguna consulta, pueden ir dejándolo en los comentarios. Muy buenos días, Cristian. Byron. Ok, otro dato de interés. Generalmente, aquellos que sean seguidores míos y del mercado, pueden ver que a mí me interesa mucho la liquidez. La liquidez se expresa muy bien en el mercado y es donde nosotros vamos viendo contracciones, lo que podría generar esa incertidumbre. También está el líder Miller, dice que la liquidez es lo que va guiando al mercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, con estos gráficos de Real Investment Advance vemos cómo la liquidez está cayendo, esta línea roja, con el índice de liquidez. Vemos que está saliendo dinero de la economía, por lo que estamos viendo que va en línea a la corrección que está viviendo el mercado. Veamos esa corrección. Una gran entrada de liquidez lleva a un mercado al alza. Y cuando se empieza a contraer la liquidez, comienza a traer esos movimientos correctivos en el papel. Pero ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Bueno, claramente salida de liquidez por parte en el mercado, pero vimos que la semana pasada en especial vimos una significativa reducción de la liquidez que coincide con la caída de los precios de los activos. Acá, ¿cuál fue el factor determinante? Fue el incremento sustancial de TGA. ¿Qué es el TGA? Es la cuenta con la que se financia el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, vemos que el balance de la Reserva Federal se redujo en 7.43 billones
a 7.40 billones de dólares y la TGA experimentó un aumento de 675 mil millones a 930 mil millones de dólares, impulsado por las grandes subastas de los bonos del Tesoro. También, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué la TGA aumentó? Como sabrán, abril es pago de impuestos en Estados Unidos y tenían hasta el 15 de abril. Vemos cómo la TGA ha aumentado por este pago de impuestos, por lo que ahora el Tesoro tiene mayor liquidez. Y con esta liquidez es donde el Tesoro se financia, por lo que podríamos comenzar a ver cómo han caído los repos inversos, pero la TGA ha comenzado aumentando, lo que podría indicar que aún hay espacio para que entre más liquidez al mercado. También, analizando las perspectivas de la pequeña empresa, hemos visto cómo varios analistas indican que el Russell 2000 podría ser atractivo producto de su infravaloración. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Cuando comparamos las pequeñas compañías, vemos su ratio P relativo y vemos que están a unos niveles de infravaloración. Es decir, la valoración de estas pequeñas compañías versus a las compañías estándar, vemos cómo se están mostrando un descuento sobre esta área. Pero acá siempre quiero matizar. No porque una acción esté barata en un momento puntual, significa que hay menos riesgo. Bueno, podríamos verlo por la teoría fundamental, en donde vemos que hay menos margen de seguridad y perfectamente hay menos riesgo. Pero algo está descontando el mercado. ¿Y qué es lo que está descontando el mercado en estas acciones? Bueno, la macroeconomía. Todos podemos estar de acuerdo que Alphabet, Microsoft no van a incumplir su deuda, de hecho tienen una deuda bastante limitada, pero estas compañías sí tienen ese problema de caja, de solvencia, en lo que si llega un conflicto macro, llega un shock de crédito, estas compañías son las que van a sufrir en mayor medida y es donde podríamos comenzar a ver las quiebras bancarias. Es esa la dinámica que hay en el mercado. El mercado está descontando ese temor y estamos viendo cómo el flujo del dinero se va en las grandes compañías y son las que han estado impulsando el índice. Y ahora, ¿qué es lo que esperamos para el mes de mayo? Ya quedan pocos días para que acabe abril. Bueno, volvamos a la imagen estacional, en donde vemos que el mercado en mayo aumenta en promedio un 4% y con un comportamiento positivo el 76% del tiempo. Es decir, tiende a tener un rendimiento positivo las empresas. Y cuando mejora en los años electorales, vemos que el rendimiento favorable es un 78% de las ocasiones. Es decir, 78% de probabilidades de que mayo pueda tener un rendimiento positivo centrado en este parámetro. ¿Ok? Y ahora les traigo la parte cuantitativa que varios de ustedes me han pedido, que es cómo se está originando la parte de derivados financieros. Y recordar, cada vez más la parte de gamas se va involucrando mucho más en el mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico de Spot Gamma? Bueno, vemos que muestra que este modelo de gama del ETF más grande del SP500 indica una concentración del mercado de opciones de venta a un precio de ejercicio que podríamos nivelarlo a los 5.000 puntos del SP500 y las opciones de compra a 5.200 puntos. Es decir, estamos viendo que el muro donde el precio podría estar circulando es el mínimo de los 5.000 puntos con un máximo de los 5.200 puntos. La ruptura de esta gama ya podría impulsar el cierre de corto e impulsar el cierre impulsar el activo, la ruptura de los 5.000 puntos que nos indica que podría cerrar la cierre de posiciones largas, aumento de posiciones cortas y acelerar la caída del precio. Es decir, lo que estamos viendo es que los 5.000 y 5.200 puntos son los niveles relevantes que nosotros tenemos que tener en mente, que nos van a ir indicando zonas de soporte y resistencia de un grado mayor. Muy buenos días a todos, chicos. Y ahora volvamos a los resultados empresariales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, acá aquellos que son inversores value dicen qué es lo que está sucediendo en el mercado. Tesla mostró resultados que no superaban la previsión y aumentaron un 14%. Meta Platform mostraba resultados que superaban la previsión y caía un 12%. Alphabet presentaba resultados, acá nada que decir, favorable, anuncio de dividendo y aumenta un 12%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, entendamos esta dinámica.
Partamos por Tesla. ¿Qué es lo que veíamos? Vemos resultados mixtos, con descenso en los ingresos y ganancias por acción, pero con planes estratégicos para nuevos modelos y una plataforma del robotaxi. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, estos son futuros, ¿ok? Y a pesar de la respuesta cautelosa de algunos analistas frente al desafío a corto plazo, la compañía sigue comprometida con la innovación e inteligencia artificial. Cuando ustedes tienen un resultado empresarial, a mí me gusta decir que tenemos tres fases. Primero, la primera fase, los resultados per se. Y acá lo que nosotros decimos como dueños de la compañía, como inversores de la compañía, ¿hiciste el trabajo o no hiciste el trabajo? Bueno, check, positivo. Luego, ¿qué es lo que tenemos? El guidance, que es la guía futura. Ya, hiciste bien el trabajo. ¿Y cómo se espera el futuro? Bueno, en este caso, Tesla, ¿qué es lo que pasó? Negativo en resultado, pero el guidance también se ajustaba a la baja. Pero ¿dónde veíamos que estuvo el resultado positivo? En el tercer escenario, que es la conference call. Ya cuando dan estas perspectivas, dan un anuncio estratégico, entonces podríamos considerar que el guidance y también esta conference call, donde anunciaba más estos planes estratégicos, fueron lo que impulsaron a los activos. Entonces, caso contrario, pasó con Meta Platform. Superó todos los resultados empresariales, que es lo que se esperaba, es decir, tuvo un buen resultado, pero vimos una mejora en los ingresos. Y a pesar de esta reacción inicial del mercado, vemos que el mercado estaba descontando un mayor incremento del gasto. ¿Qué es lo que dijo Marx en su conference call? Bueno, dijo que iban a hacer más gasto en inteligencia artificial en un contexto que ya venían gastando bastante en el metaverso. Entonces, lo que sucede es que vas a incrementar tus gastos y en su guidance reducen los beneficios futuros negativos. Bueno, tuviste buenos resultados, pero tu guidance y tu conference call no me animó para poder pagar lo que tú estabas requiriendo y por eso tuvo ese gran ajuste. Recordar, son empresas del sector tecnológico. Esto lo van a mostrar porque están en valoraciones bastante elevadas. Luego tuvimos Alphabet, que mostró resultados en todas sus métricas, vimos mejora en la publicidad, vimos el pago de dividendo, y acá nada que decir. Vemos que está muy impulsado los ingresos crecientes y un crecimiento robusto en su principal plataforma, que es YouTube. Entonces vimos cómo están aumentando estos ingresos de manera significativa. Acá Alphabet, nada que decir, correcto. Y acá la dinámica podía haber estado en duda con torno a Tesla y Meta Platforms. Continuemos con los commodities. ¿Qué estamos viendo en commodities? Bueno, veamos el oro. Hay muchas dudas que ustedes tienen del oro. Bueno, si bien estamos viendo que la gráfica está en máximos históricos, eso puede ser algo tramposo. Nosotros tenemos que medir un activo con su rentabilidad real. Es decir, al rendimiento del activo, nosotros les descontamos la inflación, menos el IPC, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos da? Que el oro aún está depreciado un menos 40% o está por debajo de sus máximos históricos. También las compras del oro por parte de los bancos centrales, hemos visto una aceleración desde el 2022. Acá podríamos tener hipótesis de que por el BRICS, una nueva moneda, o se están preparando para un shock de crédito. No sabemos por qué los bancos centrales y tampoco lo queremos saber, ya que entraremos en un terreno muy especulativo. Lo que queremos ver es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Comprando de manera masiva oros, donde lidera India, China, Polonia. Y cuando miramos el PER relativo de la existencia de oro, vemos que están a un 40% por debajo de su norma. ¿De quién? ¿De quién? De las empresas que minan oro. Es decir, estamos viendo cómo las mineras de oro se están mostrando infravaloradas en un contexto que el subyacente está subiendo. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo un escenario favorable donde sube el subyacente, pero aquellos que hacen las operaciones aún no han absorbido ese potencial. Ustedes mucho me han escuchado hablar de NEM. Bueno, presentó resultados ayer. Las mineras tienden a estar más rezagadas a la entrega de resultados y aumentó un 12%. ¿Qué está sucediendo con el cobre? Bueno,
teníamos este cambio positivo. Aquellos que accedieron a nuestro documento de estudio de la parte de carteras para 2024, veíamos cómo el cobre podía tener este gran potencial. Y bueno, hemos visto que se está impulsando en búsqueda de los máximos anteriores. Está llegando a una zona bastante relevante el cobre, en la cual podríamos ver si continúa con esa tendencia al alza. Que lo que se está anunciando acá, hay mejores perspectivas en torno a los mineros, están llegando bastantes negociaciones, están reduciendo la oferta y también en un contexto que espera que China se logre repuntar, por lo que está absorbiendo todos esos datos en la estructura alcista del cobre, que lo hemos seguido desde hace bastante tiempo. Petróleo, por su parte, bueno, vemos cómo el petróleo ha estado corrigiendo desde una moderación de los conflictos geopolíticos. También vemos que esta moderación en la parte de Medio Oriente ha quitado una prima por riesgo, indicando menores probabilidades de subida por temas geopolíticos. Y ahora tenemos esa corrección que estamos esperando. También tuvimos los resultados de ExxonMobil y Chevron, que fueron resultados mixtos. Ya lo publicaron hoy en la mañana, lo cual sigue moderando. Y recordar, acá nosotros tenemos un nivel de corrección, que es lo que hemos estado esperando para el petróleo. Y en Latinoamérica, ya terminando y nos vamos a la Station. Bueno, en México la inflación ha aumentado inesperadamente con el índice nacional del precio, el INPC, mostrando un incremento del 0.09% en la primera mitad de abril, superando la expectativa del consenso de los economistas. En Brasil vemos que el gobierno planea lanzar medidas para renegociar deuda y reducir los costos de préstamo en un intento por revitalizar la economía bajo la administración del presidente Luis Lula da Silva. En Chile vemos que el gobierno busca confirmar entre 10 y 12 proyectos de hidrógeno verde. Es acá la tensión que se está viendo en Chile, ese potencial que tiene en esta nueva materia prima, donde está el litio y también se está sumando el nitrógeno verde. En Colombia vemos que se espera que el Banco Central reduzca la tasa de interés en 50 puntos en abril en un esfuerzo para respaldar la recuperación económica. Decisión que vamos a saber la próxima semana. Eso, chicos.